Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias por recibirme. Gracias a todos los involucrados, a todo el equipo técnico de Teatro Mayor que están haciendo posible esta transmisión desde Guadalajara. Mandamos grandes cariños y mucho respeto desde acá ante esta hazaña titánica de poder hacer que las cosas sucedan en medio de la pandemia. Muchísimas gracias. Pues bueno, hoy empezamos con esta introducción a audiencias digitales y las artes escénicas. Yo soy Igor Lozada, soy el director de cultura de la Universidad de Guadalajara y vamos a exponer un poco sobre el gran marco en el que hemos trabajado en el desarrollo de audiencias a partir de la digitalización y la creación de comunidades digitales. Es importante que sepan que este proyecto tiene prácticamente incubándose alrededor de 6 años. Muchos de los materiales que voy a compartir el día de hoy se han desarrollado a partir de una empresa que se llama Eje 7, que es una empresa consultora con la que hemos trabajado mucho, con la marca Lab, que es una empresa de comercialización, y con Alejandro Sierra, que tiene una empresa que se llama Vértice, y ellos han colaborado en este viaje que vamos a hacer hoy alrededor del mundo digital y las audiencias. Antes que nada, uno de los primeros retos que nosotros nos propusimos fue poder entender cuál era la rentabilidad del trabajo que nos concierne, que son los inmuebles, el teatro, la danza, la música. En estos momentos en los que de pronto se presentaba la ópera en alta definición, el campo que vino a abrir, y después en tiempo de pandemia, como ya se han hecho muchos conversatorios al respecto, al enfrentarnos a este reto tuvimos que acelerar procesos de un territorio que estábamos empezando a andar y no entendíamos a ciencia cierta cómo abordarlo, y vino a acelerar un proceso de 7 años, 6, 7 años aproximadamente. Y es buscar dentro de lo que nosotros hacemos, empezamos a darnos cuenta que las industrias creativas y culturales estaban poniendo muchos términos que son muy ajenos a la creación de los contenidos artísticos. Es decir, empezamos desde hace tiempo a darnos cuenta que se evaluaba en moneda el trabajo artístico, el efímero que estamos haciendo, y cómo estas relaciones se iban integrando, y cómo ha sido muy complejo que las artes escénicas estén inmersas en la agenda de las industrias creativas y culturales, porque generalmente esto último está enfocado más a la masificación más que la emancipación, que esa es la tarea principal de las artes escénicas, la emancipación, más no la masificación. Pero en tiempos de industrias creativas y culturales tiene que existir este discurso entre ambas partes. De ahí que nosotros empezamos a buscar cuál era la rentabilidad económica, que eso es en lo que se enfoca en su mayor parte la agenda de industrias creativas y culturales, pero también empezamos a definir y empezamos a hacer un análisis muy puntual de algo que no se hace mucho en nuestra cultura, y es la medición inmediata de lo que socialmente estamos generando. Es decir, por un lado estamos hablando de rentabilidad económica, y del otro lado estamos hablando de una rentabilidad social. Como representante de Cultura UDG, del proyecto cultural de la universidad, empezamos a valorar esto que les decía: cuál es la rentabilidad social y cuál es la rentabilidad económica, para poder medir ambas y poder encontrar un punto medio para poder avanzar y hacerle fácil a la gente que se dedica a las artes, porque es importante entender la estructura económica en la que están parados y no solamente la estructura social a la que se quieren referir. Entonces decidimos que estos dos elementos tendrían que formar nuestra propuesta de valor, un valor mucho más integral. Esta propuesta de valor, veámosla primero en cuanto al valor social. En cuanto a valor social, como Cultura UDG, dijimos, vamos a hacer un planteamiento de manera estructural. Entonces,
¿Qué es lo que tiene Cultura UDG? Para que los que no conozcan el proyecto de la Universidad de Guadalajara más o menos puedan entender. La Feria Internacional del Libro es producida por la universidad, aunque es una empresa universitaria. Está el Festival de Cine de Guadalajara. Tenemos dentro de la estructura de Cultura UDG, que es el departamento o la coordinación general que yo dirijo, están festivales como el Festival para Niños y Jóvenes de Papirolas. Tenemos Feria Internacional de la Música para Profesionales y dentro del esquema de la Universidad de Guadalajara existe un auditorio de 10,000 personas, que es el Auditorio Telmex, hasta una sala de 100 personas, que es el Teatro Estudio Diana, pasando por todos los formatos, el Conjunto Santander, tenemos una biblioteca, administramos la Biblioteca Pública del Estado, tenemos una librería, está la Cátedra Julio Cortázar, es decir, tenemos un ecosistema enorme y de pronto descubrimos que lo que era necesario era que teníamos que integrar la comunicación de todas las partes porque estábamos trabajando de manera atomizada y aislada. Esto que nos permite en el momento en el que podemos integrar, como les acabo de mencionar, este gran universo, entonces podemos pensar en una economía colaborativa. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros empezamos a encontrar los huecos o las deficiencias en alguna de las áreas, podemos encontrar que otros espacios pueden aportar esas herramientas o ese capital humano o ese valor económico o ese valor intrínseco, el intangible, para poder desarrollar otros más. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos prácticamente un ecosistema equilibrado y comunicado entre ellos. Por otro lado, al lograr integrar esta comunicación de todo un sistema, nos podíamos dar a la tarea de focalizar cuál es nuestra oferta y segmentarla. ¿Quiénes hacen esto en la vida? Absolutamente todos tenemos alguna conexión con algún supermercado importante que nos hacen llegar las ofertas de la semana, nos hacen llegar las ofertas para consumir ciertos productos o dependiendo de las necesidades, si es de la cocina, si es de la sala, si es del taller. ¿Por qué no en nuestras vidas empezamos a focalizar cuáles son nuestras preferencias y dónde están segmentadas las artes? Las artes para la gente que está mucho más entrenada o que tiene más herramientas para poder leer cosas mucho más complejas, o los que no. Incluso lo que siempre se había desestimado alrededor de las artes, que es el arte amateur, tiene un valor social muy grande porque logra aglomerar a comunidades y genera identidad. Y ahora vamos a entender por qué. En el momento en el que focalizamos la oferta cultural, podemos incrementar la colaboración. Esto significa que de repente tendremos bailarines que necesitan ser promovidos a través de materiales digitales, y ahí están los cineastas que eventualmente necesitan talentos para poder desarrollar sus propios proyectos, y ahí es donde empezamos a generar ciertas colaboraciones. Después pensamos y caímos en esta reflexión donde lo más importante era generar comunidad. Si las artes no logran este rubro, no hay ningún modelo económico ni social que realmente funcione. Para empezar, tenemos que generar comunidad. Y de frente a la pandemia fue mucho más evidente que las artes no habían generado una comunidad sólida. Por eso de pronto se sintió este cierto abandono, este cierto abismo, donde no había quien dijera necesitamos a las artes para poder salir de lo que ahora es un hecho y tiene que ver con toda la afectación socioemocional que tenemos a nivel mundial. Cuando entendimos que teníamos que generar comunidad, la mejor manera para poder generar comunidad encontramos que era crear una comunidad digital. En cuanto logramos una comunidad digital, nosotros tenemos esta posibilidad de empezar a crecer de manera exponencial. Este dato es un dato que en aproximadamente 2017 decidimos estacionarnos ahí. Sabíamos que era lo que aportábamos a nivel nacional a las industrias creativas y culturales.
Esto es lo que de manera tangible o de manera concreta podíamos estar aportando. No obstante, hicimos un análisis de toda esa capacidad que tenemos instalada y nos dimos cuenta, para tristeza de muchos, que más del 50% de lo que producimos no es aprovechado. Es decir, si lo pensáramos en lugares, tendríamos arriba del 50% de lugares desocupados de manera global. Estoy hablando que sí hay eventos que hacen llenos completos y hay eventos, muchos eventos en lo cotidiano que no alcanzan más allá del 20, el 30% de la capacidad instalada. Llámense conferencias, exposiciones, salas de cine, obras de teatro, coreografías, todo lo que está alrededor de las artes se queda en una capacidad muy por debajo del 50% en lo global. Vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de los eventos masificadores, por eso es muy importante diferenciar lo que masifica a lo que emancipa. A veces lo masificador logra efectos emancipadores la mayor de las veces, pero no necesariamente su fin único es ese. Entonces, pensando en todo esto que deberíamos nosotros de aprovechar y recuperar esa economía que no se está capitalizando, ni en lo social ni en lo económico, tendríamos la posibilidad de fortalecernos al saber que tenemos audiencia que han salido o que están fuera de este entorno. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos en las artes vivas esta tradición de generar las cosas y de pronto decimos, vino muchísimo público. Y a veces tenemos la sensación de, hacemos exactamente lo mismo y no llegó público. Al nosotros no tener un control de la comunidad a la que estamos convocando, entonces no estamos dialogando más allá del escenario y esa es una de las metas. En el momento en el que nosotros podemos dialogar más allá del evento con nuestras audiencias, podemos empezar a generar lealtad y sobre todo podemos empezar a entender por qué la gente regresa o por qué la gente no regresa y dejarnos de esa masa amorfa y sin nombre. En el momento en el que ya podemos tener, como lo estoy mencionando, esta comunidad digital a la que vamos a poder, con la que vamos a poder dialogar de manera directa, entonces podemos, como bien muestra la gráfica, hacer un análisis de cómo se comporta esta comunidad. No estamos hablando de todavía de cómo gastan el dinero y en qué gastan el dinero, sino cuáles son sus preferencias. Y de ahí hay gente mucho más experta que yo que nos han hablado de los famosos algoritmos que existen en las plataformas de masificación como son Netflix, Apple, Spotify y todos ellos. Todos ellos lo que hicieron fue irrumpir entre un intermediario y dirigirse de manera directa con el consumidor o con su audiencia y sus productos. En el momento en el que existe entonces este análisis de nuestras comunidades, que ya lo empezamos a hacer, fue empezar a administrar y distribuir. En el momento en que yo entonces ya puedo empezar a segmentar, ya puedo empezar a entregar de manera específica qué cosas son las que les interesan, solamente las que les interesan. Estamos hablando todavía del aspecto social. Por el otro lado, podremos tener el conocimiento de cómo se van haciendo esas transacciones de conocimiento y cómo se van interactuando esas audiencias. En lo personal, pero hay que hacer esa medición. Para poder hacer esa medición, por eso es importante tener una comunidad y digitalizar. Esto nos va a generar que vamos a poder aprovechar mejor los eventos que estamos produciendo, lo cual nos genera una vinculación y que la gente se empiece a involucrar. ¿Por qué? Porque empiezan a generar identidad y a su vez eso les empieza a dar confianza. ¿Qué significa esto? Que es muy, muy importante el concepto de confianza. Porque a diferencia de Colombia, en México la plataforma de música que tiene mucho más auge y es mucho más consumida, se consume mucho más, es Spotify.
por una cuestión de vinculación, cómo Spotify decidió vincularse con el público mexicano y cómo Deezer decide vincularse con Colombia. Entonces nos damos cuenta de que no hay totalitarismos. Tiene que ver con cómo me voy a relacionar y cómo le voy a generar identidad a la audiencia a la que yo me estoy queriendo dirigir. Y entonces Spotify dirigió todos sus esfuerzos, la mayor cantidad de sus esfuerzos, a las audiencias en México, y Deezer lo hizo para Colombia. Entonces, por eso Deezer tiene más confianza en Colombia que en México todavía no pinta tanto, pero tiene que ver precisamente no porque el sistema sea mejor o peor, es simplemente cómo se empezaron a vincular y cómo empezaron a hacer a tejer los lazos de la transacción, de lo que emocionalmente a mí me produce algo y qué cosas me atraen. A partir de este momento, si se han dado cuenta, todas las plataformas, incluidas Spotify, incluido sobre todo las de imagen, las que tienen que ver con Amazon Prime, lo que tiene que ver con Netflix, Apple Music, Paramount, ya todos ellos en el momento que tienen muy claros que sus contenidos tienen una comunidad, pueden empezar a compartir comunidades. Es decir, si yo conozco gente de danza que eventualmente necesitan una poética, los puedo empezar a vincular con los literatos. O la gente que está buscando grandes guiones, los puedo vincular con los literatos, pero también hay gente que necesita producir. Gente que tiene la parte técnica y de pronto la parte técnica necesita de contenidos. Entonces podríamos empezar en el momento de saber cómo funcionan las transacciones, podemos empezar a compartir comunidad. De ahí se desprende este modelo que tiene que ver la generosidad. ¿Qué significa generosidad? En estos, recordemos que estamos hablando de una propuesta de valor social. En el momento en el que Spotify te dice a ti, puedes ingresar, puedes estar y tu costo puede ser el menor. En medida en la que empieza a haber flujo de dinero, las reglas empiezan a cambiar. Pero de entrada se hace accesible una plataforma para que la gente pueda ingresar y puedan empezar a compartir conocimientos. Ese es el concepto de generosidad que hay detrás de estas dinámicas que hacen que funcione lo digital. Así es como, una vez cruzando esta metodología, se pueden desarrollar plataformas. Esto es cultura UDG. En este momento, en cuanto a la propuesta de valor social. ¿Cómo funciona la propuesta de valor económica? Me voy a ir un poquito más rápido porque no tenemos mucho tiempo. La propuesta de valor económica, una vez que ya integramos el sistema de comunicación, entonces se puede generar economía colaborativa, que es exactamente lo que hacen Uber, Rapid, todos estos que empiezan a distribuir el proceso de monetización en distintos sectores. Y lo más interesante para nosotros los que nos dedicamos a la cultura, en el momento en el que lo focalizas, te das cuenta que no es solamente un inmueble, no solamente es una obra de teatro, realmente son durante un año más de 300, 400 eventos y entonces empiezan a generarse las perspectivas de los incrementos de venta. ¿Por qué? Porque generamos economía de escala. ¿Qué significa la economía de escala? Es un volumen enorme. En el momento que tú puedes colocar este volumen enorme, es porque estás dando ganancias pequeñas. En el momento en el que tú puedes hacer que baje el valor, entonces puedes incrementar la venta y puedes empezar a focalizar que hay gente que le interesa el cine, pero que también le interesa la literatura y puedes empezar a generar este incremento de ventas entre los distintos actores. Una vez más, cuando logras generar la comunidad digital, en términos económicos, empiezas a generar un crecimiento. ¿Por qué? Porque tu valor comercial empieza a incrementarse de manera inmediata. Pensando que si nosotros tenemos esta cifra que se aporta a las industrias creativas y culturales, si lográramos realmente capitalizar toda la capacidad subutilizada, ese es uno de los retos, cómo incrementarlo.
Y para incrementarlo no significa producir más, sino que el porcentaje de lo que producimos realmente se incremente su consumo. ¿Cómo se logra? Todos, absolutamente todos, tenemos una tarjeta de banco, una tarjeta de, bueno, antes había videoclubs, perdón, yo soy de esa época análoga, pero todos tenemos una tarjeta de algo. Y sobre todo los bancos saben perfectamente, ahí sí, en una propuesta de valor económico, ahí sí un banco sabe precisamente cuánto efectivo retiraste, en qué te gastas tu efectivo, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en ropa, cuánto gastas económicamente y en qué momento. Y ahí es donde la parte comercial sabe perfectamente cuáles son nuestras preferencias de consumo y es algo que nosotros estamos empezando a valorar respecto a nuestras audiencias. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir administrar y distribuir y poder buscar otro tipo de financiamientos para nuestros proyectos y sobre todo para saber quién está consumiendo qué y qué otras cosas le pueden interesar. Así como hay gente que le interesa la danza contemporánea, eventualmente hemos descubierto, que es uno de los ejercicios más interesantes, que tienen otros gustos que no son tan evidentes. Para ponerles un ejemplo de distribución, tuvimos el Jazz at Lincoln Center, la programación aquí en el Teatro Diana, que es un teatro para 2,200 personas, y se vendieron 6 boletos, y para el masterclass tuvimos 9 personas inscritas, aunque en línea se había llenado el cupo que era de 50. Entonces, como fue un evento comercial que tenía nombres de jazzistas a nivel mundial, supusimos que se iba a vender por sí mismo y no sucedió así. Lo que hicimos fue tomar el programa, llevarlo a un teatro mucho más pequeño, generarle esta base de datos del público que se estaba registrando y estaba manifestando su interés, y lo que hicimos fue salir a preguntarle si le gustaba o no le gustaba lo que estaba sucediendo, y empezó a crecer la audiencia en el momento en que de manera personalizada nos dirigíamos al público. Al final, ahora está ya en una sala un poco más grande porque la habíamos metido una de 200, está en una sala de 800 vendiendo aproximadamente, de vender 9 boletos, está vendiendo ahora cerca de 450 boletos por evento, y todos los masterclass tuvimos que abrir espacio para el masterclass porque la comunidad musical estaba deseosa de tener acceso a este conocimiento. Entonces, bueno, el proyecto empezó a funcionar y hubo un momento en el que el Gran Teatro, hablando de economía de escala y de economía colaborativa, el Gran Teatro, que es el Auditorio Telmex, tenía tenía un Ricky Martin. Nos dijeron, nos sobran estos 20 boletos que el promotor sacó de último momento y ya no nos da tiempo de venderlos. Lo que hicimos fue venir con este público que ha sido leal al Jazz at Lincoln Center, y primero dijimos, bueno, una disculpa, pero bueno, tú has invertido más de 6 horas con nosotros y más de 1,500 pesos mexicanos has invertido en nosotros, te queremos devolver estos boletos. Perdón, es Ricky Martin, perdón, es Ricky Martin. Y a ti que eres de música culta a lo mejor no te gusta, pero estos boletos tienen un valor comercial de más de 1,500 pesos cada uno y son tuyos. Lo único que te queremos pedir es que nos dejes mostrarle a la gente que estamos premiando tu lealtad. La primera premisa que rompimos fue: el público de música culta no le gusta la música comercial. Mentira, enloquecieron con los boletos. Es más, los tenemos fotografiados en Facebook, no lo puedo hacer aquí evidente por respeto a la privacidad, pero los tenemos fotografiados y etiquetados, y entonces la gente empezó a decir, oye, yo también quiero algo así. Dijimos, bueno, claro, pero resulta que estas personas a las que invitamos tienen también estos gustos, y eventualmente hicimos este link de los gustos que tienen los demás para poder fomentar el consumo en otras áreas que no están existiendo y premiar ese consumo sobre lo que no existe. A eso nos referimos con administrar y distribuir. Por eso es tan importante el conocimiento de las prácticas, porque entonces puedes aprovecharlo y entonces generas esto, que es la vinculación, y que la gente se involucre. Y entonces ellos terminan validándote.
Y dicen, claro, es que la universidad, si tú consumes estas cosas que son danza, literatura, cine de arte, también nos están dando acceso a lo comercial. Y a partir de ahí, en cuanto a propuesta de valor económica, hemos llegado a niveles de modelos económicos escalofriantes donde incluso le podemos devolver dinero a la gente o hacerla partícipe del riesgo, bueno, no del riesgo, pero sí del resultado económico de un evento. Pero esto es tema de una conferencia que puede tomar un par de horas más. En cuanto en lo económico, puedes empezar a compartir comunidad, entonces puedes generar nuevos negocios. Esto significa que tengo un público que le gusta el cine culto, pero que también bebe vino o bebe un buen café. Entonces, ¿cómo vinculamos la gastronomía con las artes? ¿Cómo podemos combinar el gusto, la necesidad de tener un transporte con las artes? Es decir, ¿cómo podemos involucrar a estas grandes marcas masivas que están buscando lo masivo en las artes? En el momento en el que nosotros generamos esta gran comunidad, podemos administrarla y podemos distribuirlo. Pero para eso había que desarrollar plataformas. ¿Cómo funcionan nuestras plataformas? Las plataformas funcionan de la siguiente manera. Por un lado tenemos a los creadores que quieren incidir positivamente en la sociedad y por el otro lado estamos las instituciones. Entonces, estos creadores, si nosotros les generamos una estructura donde ellos puedan entender cómo es su proceso, va a ser más fácil para que ellos puedan tomar decisiones. Ahora lo vamos a entender de manera muy concreta. Esto nos ayudaría a agilizar los procesos, sobre todo los procesos administrativos con los creativos. Para nosotros nos ayudaría a sistematizar las transacciones de los procesos. Ahora lo voy a mostrar más adelante de manera gráfica cómo sucede esto. Esto nos permite, una plataforma nos permite administrar. La plataforma nos da a empezar a profesionalizar a nuestras comunidades artísticas y por el otro lado, a que sus proyectos tengan mayor trascendencia. ¿A qué me refiero con esto? Estamos pensando que nuestros creadores viven en un entorno de economía informal y la intención de nuestras plataformas es formalizar la economía de nuestros creativos y de la gente que se dedica a las artes, lo cual les daría a ellos la posibilidad de crecer, que es lo que hemos hecho e intentado en todos los mercados de las artes a los que nos dedicamos. Por el otro lado, con la data podemos generar un mapeo descriptivo de quiénes somos, cuántos somos y cómo estamos interactuando. Por el otro lado, nos da la posibilidad de tener mayor incidencia y ahora lo verán cómo podemos redistribuir nuestros talleres para capacitar y cómo podemos incidir a nuestro público para que puedan dirigirse y tengan una curaduría para tener mayor acceso a los contenidos. Por otro lado, las plataformas las hemos diseñado para generar portafolios, lo cual les da mayor exposición. Y perdón, aquí Colombia fueron los que nos pusieron la pauta cuando empezaron a hacer sus mercados de música, fueron los primeros en sistematizar esta sección y es de donde nosotros hemos retomado esta reflexión y este ejercicio que se ha hecho en Colombia en cuanto a la creación de portafolios. ¿Por qué? Porque ayuda a la exposición. Por el otro lado, podemos ir construyendo lo que les decía, la base de datos, de quiénes son, quiénes están activos, quiénes están haciendo qué, y podemos saber cuánto valemos al final. Esto nos permite empezar a activar a la gente que está ociosa o a la gente que no tiene el vínculo. ¿Recuerdan aquel concepto de generosidad? Aquí se vuelve a repetir y si se dan cuenta, está en la misma altura. Es decir, si yo tengo claramente dónde están mis creativos y veo dónde están las oportunidades, puedo hacer ese match y entonces mi política cultural empieza a tener una correspondencia inmediata y no solamente son premisas a demostrar, sino empezamos a trabajar con cosas muy concretas. Por el otro lado, generamos transparencia, porque esto está a vistas público, absolutamente. Generar transparencia genera confianza. Por el otro lado, podemos empezar a ordenar y analizar los proyectos. Podemos empezar a hacer ese análisis que tenemos mucho tiempo, que lo manejamos más a la expectativa o al criterio.
Entonces, en el momento en el que lo ordenamos, podemos saber cuáles son las líneas de tendencias y cuáles serían las políticas públicas a desarrollar. Nosotros desarrollamos estas dos estructuras que son Esenia por un lado y el otro es la plataforma de distribución. Esenia, ahora lo verán, tiene que ver con arte. Este es un ejemplo de todas las demás plataformas que tenemos y Cultura On Demand es nuestra respuesta al streaming. Si me lo permiten, vamos a ver lo que es Esenia. La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG, la Coordinación de Artes Escénicas y el Centro de Innovación, Inteligencia y Desarrollo para las Artes, ha desarrollado una plataforma incluyente con el objetivo de profesionalizar, organizar y difundir el trabajo de las compañías artísticas del país, la primera plataforma virtual que permitirá establecer una comunicación directa con aquellos grupos que deseen escenificar sus proyectos. A través del portal Esenia, las compañías y personas interesadas en presentar su proyecto en los recintos de Cultura UDG tendrán una herramienta eficaz con la que podrán organizar dicho proyecto. Esenia proporciona una visión clara de los objetivos alcanzables de cada proyecto, precisando la toma de decisiones para que tu proyecto tenga un mayor alcance. Asimismo, el portal ofrece la descarga de un dossier digital con el que se podrá configurar un portafolio completo del proyecto. Esenia permitirá, con la información recopilada, la sistematización de las solicitudes de asignación de fechas y espacios de Cultura UDG. Teatro Experimental de Jalisco, Teatro Vivian Blumenthal, Estudio Diana, Cineforo. Una vez ingresando al portal, el usuario deberá completar la siguiente información: información personal, perfil de usuario, datos fiscales, así como la información general del proyecto. Se precisará la disciplina artística, espacio que se requiere, fecha solicitada, sinopsis, público al que va dirigido y su duración. La estructura del proyecto. Se detallará el nombre de los participantes y el rol de cada uno de ellos dentro de la puesta en escena. Información necesaria para la difusión de tu proyecto. Información financiera. Desglose de costos. Una vez que la información necesaria sea capturada, Esenia analizará los datos y obtendrás un panorama que te permitirá conocer la viabilidad cuantitativa y cualitativa del proyecto. Esenia fortalecerá el desarrollo de las artes escénicas, ofreciendo a los promotores y compañías una herramienta tecnológica e innovadora con la que lograrán generar estrategias, así como tener acceso a una nutrida base de datos de compañías activas en el medio escénico. Bienvenido a Esenia, tu estrategia virtual. Vamos a ver cómo estas mismas estructuras nos ayudan a un programa frente a la pandemia. Aunque lo vamos a hablar de manera general, en el momento en el que lleguemos a la parte digital, vamos a hacer el énfasis hacia la parte digital. Eso es lo que pasó aquí en Guadalajara respecto a los inicios de la pandemia, ¿no? Decidimos lanzar un proyecto que pudiera fortalecer al sector cultural. Estos son los antecedentes, los voy a pasar lo más rápido, lo que pasó entre el 18 y el 20. Como la economía del país estuvo muy mal, todo lo que se generó desde el Producto Interno Bruto, lo que empezó a suceder a nivel nacional, que esto es muy generalizado en muchos países, que todos los apoyos a la economía cultural empezaron a reducirse, se empezaron a cortar, pareciera que políticamente las cosas empezaron a empeorar en la situación de los apoyos económicos. Por decretos presidenciales estaban incluso afectando las formas de producción. Esto requeriría ya más como un análisis político, pero entonces nosotros tuvimos este entorno, ¿no? Nos viene el confinamiento. No obstante, el sector cultural es el primero que sale a hacer manifestaciones para hacer que la gente empiece a tomar conciencia. Estamos empezando a hablar de que pisamos el terreno de la emancipación, aunque lo económico se detuvo. Y es muy importante.
en ese momento empezaron a tener mucha validez estas recomendaciones de la OMS respecto a que la cultura tenía que estar inmersa en la sanidad de la sociedad en cuanto a la cuestión emocional. Aquí está este documento que les recomiendo mucho que lo lean. Fue una de las lecturas más importantes que tuvimos para entender cómo desde nuestro compromiso de valor social teníamos que aportar a la comunidad. Estos son los apoyos que muchos de ustedes ya conocen, lo que pasó en Uruguay, Alemania, Francia, lo que pasó de manera masiva. Entonces nosotros entendimos que había que hacer esta coincidencia social entre cultura y salud. Pero después entendimos que para fortalecer el sector cultural tenemos que hacer algo que fuera de manera directa en la comunidad. Y lo que la comunidad tenía era miedo, desinformación y además una incertidumbre de qué iba a pasar con su vida cotidiana hacia futuro. Entonces, nosotros desarrollamos estos 5 puntos como política cultural en el entendido que íbamos a encerrarnos durante mucho tiempo y la convivencia que hemos tenido, como ya se dieron cuenta, con el mundo de lo digital, empezamos a enfocar con esta metodología cómo podríamos crear nuevas ventanas en lo digital generando una programación. Y ahí es donde nos vamos a enfocar ahora. Transformamos el proyecto, y así se llama ahora, el proyecto es Cultura y Salud. Y estas fueron nuestras primeras premisas. Identificar qué era lo que íbamos a hacer, poner objetivos muy particulares y cuáles eran las necesidades que íbamos a cubrir y cuáles eran nuestros públicos, y aquí se dan cuenta que eran todos. Y nuestro primer objetivo meta eran 100,000 personas en lo digital. Esto es al inicio de la pandemia, cuando no sabíamos absolutamente nada. Entonces encontramos aquí en Visual Capitalist, que es una editora que está enfocada a los mercados, a la tecnología, a la energía y a la economía global en general. Hicieron esta medición y este estudio rápido de cómo la gente estaba consumiendo las redes sociales o lo que tenía que ver con el mundo de lo digital. Entonces, por generaciones, se van a dar cuenta que la generación Z, que es de los 16 a los 23, están muchísimo más vinculados al YouTube o a todo lo que tiene que ver con streaming que el resto. Los millennials tienen ahí una combinación entre música, broadcast, noticias, cómo consume la generación X, que todavía estamos más enganchados a la televisión en vivo, y los boomers, que es televisión en vivo y todo lo que es escrito. Entonces, ese era nuestro panorama. Hasta aquí llegábamos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nos transformamos en esto, entrando a la pandemia, hablando del mundo digital. Nos vamos a enfocar, hay muchas otras cosas más del proyecto de Cultura y Salud. Vamos a hablar específicamente de audiencias en el mundo de lo digital. ¿Qué es lo que era Cultura UDG en su momento? Un área que era de cartelera. ¿Y en qué nos transformamos? Nos transformamos en un gran distribuidor de contenidos digitales. Y descubrimos que había un universo tan vasto que no estábamos acostumbrados a trabajar y a producir para lo digital, pero no obstante, había muchísimo. ¿Y qué es lo que la gente necesitaba? Saber qué era lo más importante para ver en las redes. Así que nos convertimos en un agregador digital. Y estos son los ejemplos, el previo a la pandemia y durante la pandemia. Es cómo crecimos en la audiencia. ¿Recuerdan esta premisa que hablábamos en nuestra estructura, en nuestro primer flujograma, respecto, si me lo permiten, lo voy a poner, en lo social? Integramos la comunicación, ya hablamos de economía colaborativa, empieza a cobrar sentido. El incremento de la colaboración empieza a cobrar sentido y sobre todo esto, la comunidad digital. Recuerdan que decíamos, si no tenemos comunidad, nada existe. Sí, voy a ir un poco más rápido para que veamos la parte de la comunidad
digital en el ámbito de lo comercial o de lo económico. Perdona, esto también va a servir para que vayamos repasando y vayan entendiendo que de todo lo que he estado hablando cruza prácticamente todos los incisos de este flujograma, de esta metodología de tren de pensamiento. Aquí volvemos, recuerdan que ahora cobra más sentido la economía de escala, después de que vimos que las pequeñas obras pueden entrar en esta transición de economía de escala sin ningún problema en el momento en el que los estamos uniendo a todos. ¿Qué pasa cuando tenemos una comunidad digital desarrollada? Indudablemente vamos a crecer. Si esto que es completamente conceptual lo trasladamos a esto, entonces estamos entendiendo que la premisa se está cumpliendo. Y es exponencial el mundo de lo digital. Aquí lo complejo es la continuidad y la comunicación constante con nuestros usuarios. Estas fueron las visitas que tuvimos. No me voy a detener a detalle, pero es importante verlo. Esto es en abril-octubre. Y esto es la gente que regresa por día. Tenemos los recurrentes, que eso es muy interesante, tener un público estable. Pero este mundo que está flotando de público nuevo es gente que llega y se va, pero llegan y se quedan unos, y los que ya se quedaban se iban, pero esos que se fueron vuelven a regresar y vuelven a quedar. Y empezamos a generar esta dinámica y ahora veremos más adelante los resultados. Así es como está constituido durante pandemia nuestro público. A un año de distancia, esto es el crecimiento que hemos tenido, que sobre todo en Millennials y en Generación X, el descenso que tenemos era algo completamente esperado, pero es ya una constante, es un público constante que tenemos en medios. Lo interesante fue que la generación Z, que no está acostumbrada a las artes, y mucha gente de los Millennials, que nunca habían tenido contacto con las artes, a través de lo digital los empezamos a inducir hacia lo digital. ¿Qué fue lo más importante que logramos? Generarles confianza. ¿Y es gratuito? Sí, sí es gratuito. ¿Por qué? Porque las grandes empresas generaron contenidos gratuitos. Y eso, si yo no te explico y no te digo en dónde está, cómo se ve y en qué momento se puede ver, tienes que esperar a que venga algún conocido, alguien que te genere todo el respeto para que te diga, fíjate que tienes que ver la próxima serie de Netflix. Fíjate que aquí hay un video bien importante que deberías de ver de una compañía de danza con el mejor bailarín del mundo que no tiene piernas. Y entonces empieza a generar curiosidad y genera cuál es el mejor promotor de las artes vivas, el boca a boca, y eso es ancestral. Podemos transformar el boca a boca en lo digital teniendo a un compilador o un distribuidor de contenidos digitales que te genere confianza que lo que vas a ver tiene calidad y va a trascender. Y eventualmente ya puedes transitar a la monetización porque ya generaste la fidelidad, que es lo que al final las televisoras o los grandes distribuidores de streaming han hecho. ¿En este llegamos hasta aquí? No, bueno, esto es un poquito más de lo que sí nos ha funcionado. Y de aquí vamos a los nodos. Vamos a ver cómo estos ejercicios en lo digital se traducen en números. Este es el Teatro Diana, que les comentaba, que es para más de 2,000 personas. Y así es como ellos lanzan la comunicación y todos esos otros puntitos son la gente a la que llegan y los que los reproducen. Si se dan cuenta, este enjambre tiene una estructura como muy sólida y el Teatro Diana tiene una tradición en redes sociales. Desde su apertura ha sido quien nos ha dado la pauta de cómo manejarse en redes sociales. Y no obstante, en la parte de abajo ven que Cultura UDG termina siendo otro universo que replica de manera muy importante lo que el Teatro Diana hace.
Vamos a ver qué es lo que hace Cultura UDG Online. Este es el enjambre o este es el universo. Está la comunicación que genera Cultura UDG y este es nuestro público cautivo ya. Estos números que vimos, si los quieren ver impresos en concreto, ¿cómo podrían verse? Este es el universo que está construyendo Cultura UDG. Entonces, si se dan cuenta, a este universo tan grande que tiene UDG, está siendo replicante de lo que hace el Teatro Diana. Está el esfuerzo del Teatro Diana más lo que Cultura UDG está generando aquí. ¿Recuerdan cuando decíamos en los primeros cuadros que había que focalizar y sistematizar la comunicación de todo el entorno y de todo el sistema cultural? Aquí es donde empieza a cobrar sentido de manera mucho más gráfica. El Conjunto Santander, que es uno de los inmuebles más nuevos que tenemos y de los más modernos, está empezando y sin embargo tiene un gran alcance, pero de manera aislada. Todavía no logra crear este universo que gire alrededor de él. No obstante, su reproductor o el que lo amplifica casi a la misma dimensión, si se dan cuenta, está del lado derecho y es Cultura UDG. Y es ese universo de Cultura UDG. FIMPRO, la Feria Internacional de la Música para los Profesionales. Este es muy sorprendente cómo funciona el universo de la comunicación de FIMPRO. Es decir, FIMPRO genera muchísima comunicación, pero no genera esta comunidad alrededor. No obstante, quienes consumen toda la comunicación que genera FIMPRO termina siendo el universo y el enjambre de Cultura UDG. Aquí es donde la fortaleza de unificar y tener un paraguas de comunicación empieza a cobrar sentido, donde si no existe concepto de generosidad, estaríamos pensando que solamente Cultura UDG es quien acapara absolutamente toda la comunicación y no. Por el nivel de intercambio que tiene Cultura UDG con todos los demás jugadores, se logra armonizar un universo que se está alimentando y que le está dando amplificación a los demás proyectos. El teatro experimental, que este es un teatro pequeñito, esto es artes escénicas. El teatro experimental depende de su coordinación, pero también depende del universo de Cultura UDG. Esto es hasta donde, un poco para ir cerrando, y yo esperaría una segunda vuelta de esta conferencia para poder entrar a la sección de preguntas y respuestas, que espero que haya muchas y espero que tengamos una sesión al respecto más adelante. Esto es a donde hemos llegado con Cultura UDG y esta es nuestra campaña. Este es el siguiente paso que vamos a dar. Somos la suma de todo lo que se queda contigo. El sentimiento de esa pintura que viste en el museo y la letra de esa canción que siempre repites. Somos el arte del pasado, de la hora y del mañana. El protagonista de la obra que reescribes cada día. Porque siempre que descubres algo nuevo y parte de eso se queda en tu vida, ahí estamos nosotros. Somos Cultura UDG, la plataforma de arte más importante de México. El escenario donde vive todo el arte, toda la cultura, todas las emociones y sentimientos que te llevas a donde vayas. Pero sobre todo, somos la cultura que siempre se queda contigo. Cultura UDG Online, el escenario en tus manos. Pues espero que esto haya sido de su interés. Es hasta aquí lo que tenemos que compartir el día de hoy y espero que haya sido de utilidad y que haya despertado muchas dudas y que esto haya sido una gran provocación. Muchísimas gracias de nuevo al Teatro Mayor por esta oportunidad de poder compartir esto que hemos trabajado durante tanto tiempo con tanto cariño y pues que tengan un muy buen día y que tengan un gran congreso. Gracias.